Hoy vamos a hablar de las crisis económicas, pero para poder explicar mejor lo que son las crisis económicas, tenemos que hablar del concepto de ciclo económico. Un ciclo económico son distintas fases o etapas por las que pasa la economía en un cierto tiempo. Y estas fases se suceden en orden. Tenemos la fase de recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Por ejemplo, la crisis del salitre en Chile entre 1880 y 1930. Hoy día estamos viviendo el ciclo del cobre, por ejemplo. Un ciclo económico, tenemos acá un diagrama que muestra, ¿cierto?, que siempre, después de una depresión donde la economía toca fondo, se produce una etapa de recuperación, seguida por una de expansión, que lleva a un auge donde la economía alcanza su máximo esplendor, su máxima prosperidad, y luego comienza a contraerse, provocando una recesión que lleva a una depresión, y luego ese ciclo se vuelve a repetir. ¿Ya? Y todo esto en un tiempo determinado. Las fases del ciclo económico son las fases de recuperación, como dijimos, y esta es la fase posterior a la depresión, donde la economía se va reactivando respecto de la fase anterior, va aumentando el empleo, la producción de bienes y servicios, la inversión y las ventas. Es decir, el comercio también, que es un área siempre afectada por una depresión, va repuntando. Le sigue la fase de expansión, donde la recuperación tiene que superar al auge del ciclo anterior, donde crece el Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que si en el auge del ciclo económico anterior el PIB creció un 4%, para que sea una expansión de la economía en un nuevo ciclo económico, el PIB tiene que superar ese 4%, tiene que ser superior al auge del ciclo anterior. Ahora, ustedes se preguntarán, y si no lo saben, ¿qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es el valor total de los bienes y servicios finales de un país en un año. Para esto se suma todo el consumo, ¿cierto?, de los agentes económicos, las inversiones, todo el gasto público, las exportaciones, se suma todo esto y se le restan las importaciones. ¿Ya? Eso es el Producto Interno Bruto. Después viene el auge, que es la parte del ciclo, la fase del ciclo económico, donde la economía llega a su máxima prosperidad, a su máximo esplendor. Y este auge puede durar solo unos pocos meses, pero también puede durar años. Y una vez que la economía alcanza su máximo esplendor, llega un periodo en que, de forma, ¿cierto?, normal en un ciclo económico, se empieza a contraer y genera una recesión. Es cuando el PIB, después de este auge, comienza a disminuir, pero para que sea considerado recesión, tiene que contraerse por 2 trimestres consecutivos, es decir, por alrededor de 6 meses. Ya cuando no crece el PIB, comenzamos a hablar de una recesión. Y si esto se posterga en el tiempo, ¿cierto?, se alarga en el tiempo, genera una depresión, que es un periodo grave de decrecimiento de la actividad económica que marca el final del ciclo. La pregunta es, ¿y cuándo se produce la crisis? Porque hasta el momento no hemos hablado de la crisis económica. Bueno, la crisis económica es un periodo que va entre la recesión y la depresión, y que está marcado por la prolongación de la recesión por más de 2 trimestres. ¿Ya? Esto significa, recuerdan ustedes que hablamos que en la recesión el PIB se contrae o se mantiene, ¿cierto?, o disminuye por 2 trimestres. Pero si esto ya se alarga por más de 2 trimestres, estamos hablando de una crisis, porque esto va a incidir en las variables económicas, en la producción de bienes y servicios que realizan las empresas y en el consumo de las personas. Todo esto comienza a presentar dificultades. ¿Qué características tienen las crisis? Las crisis afectan por igual a todos los agentes económicos, porque todos están relacionados. Entonces, si no hay producción de bienes y servicios por parte de las empresas, no hay trabajo para las personas. Si no hay trabajo para las personas no pueden consumir y no pueden pagar impuestos. Si las empresas disminuyen su producción, no pueden pagar ni sueldo ni impuestos. También comienzan a haber quiebras, por ejemplo. Y el Estado también ve disminuidos sus ingresos para el gasto público. Hay inestabilidad del mercado y sus consecuencias en los distintos sectores económicos. Ya comienza a haber especulación, a lo mejor las cosas comienzan a
a subir de precio o a bajar de precio según el tipo de crisis que sea. Disminución o deterioro de las actividades comerciales. En el mercado siempre el sector comercio se ve más desfavorecido. Lo primero que comienza a fallar es esta área, sobre todo en Chile, donde el sector terciario, es decir, las ventas y servicios, es el sector económico principal. Donde más gente trabaja en Chile es en el área de ventas y servicios. Las crisis pueden ser aisladas, pueden afectar a solo un sector de la economía, por ejemplo, una plaga que afecte solo al sector primario. También pueden ser centradas en un sector, por ejemplo, en el sector financiero. A nivel nacional, puede haber una crisis nacional producto, por ejemplo, de una catástrofe natural, pero también pueden haber crisis globales, como la crisis de 1929 o la crisis económica a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Y los indicadores económicos se ven desfavorecidos durante una crisis. Eso significa que el PIB se ve disminuido, pero también las tasas de desempleo, las tasas del comercio se ven disminuidas. Ahí comenzamos a hablar de una crisis económica. Signos de una crisis, como yo les decía: Producto Interno Bruto desfavorable, más de 2 trimestres, fluctuaciones en los tipos de interés. En general se va disminuyendo el interés que da el Banco Central. Nosotros hace un tiempo teníamos un 2,5% de interés, pero ahora el Banco Central va en un 0,5% de tasa de interés. De las ganancias, por ejemplo, si yo invierto dinero en un banco a plazo fijo, antes el banco me daba un porcentaje de ganancia de 2,5%, ahora está dando un 0,5%. Mala aplicación de distintas políticas económicas, devaluación de divisa o moneda local, lo que también se está dando ahora, porque cada vez que el dólar aumenta, el peso chileno se devalúa. Destrucción de puestos de trabajo. Ahora, para hablar de una crisis económica, en general hablamos de un desempleo de 2 cifras, más del 10%. Y si la crisis no logra contenerse, da paso a una depresión económica. ¿Y cuáles son las características de la depresión económica? ¿Y qué es la depresión económica? Es la fase final del ciclo económico donde hay un grave descenso de la actividad económica. Algunos economistas plantean que el PIB tiene que disminuir alrededor del 10%, o bien extenderse esta recesión y crisis por más de 3 años para hablar de una depresión económica. Quiebra de empresas, y lo que es más grave aún, quiebra de bancos. ¿Por qué? Los bancos tienen un porcentaje de dinero por el cual responde, que en Chile son 2,5 millones de pesos. Entonces, si yo tengo 25 millones y el banco quiebra, no me va a responder por la totalidad de mi dinero, sino por el mínimo, que son 2,5 millones de pesos. También se eleva el desempleo a más de 2 cifras porcentuales, como ya les mencioné. Se congelan los créditos en la economía. Ahora, con la crisis, esto también se está dando, pero el gobierno está impulsando distintos préstamos a través de garantía estatal para que no se congelen los créditos en la economía. Se hunden las bolsas de valores también. Y en una depresión hay 2 casos. Se puede dar la hiperinflación, que es el aumento de los precios a unos porcentajes disparados entre un mes y otro, por ejemplo, o la deflación, que es la baja sostenida de los precios. Entonces, todos estos signos son los signos de una depresión económica. Y después, a medida que vayamos avanzando en el electivo, vamos a entender mejor lo que son las bolsas de valores, lo que es los conceptos de hiperinflación y de deflación. Pero por el momento es lo que necesitamos saber. Y siempre ustedes pueden investigar si tienen dudas. Así es que nos vemos para la próxima. Chao.